freaky on a Friday night, yeah. Buenas mi gentecita, como vieron en el título y miniatura, el día de hoy voy a reaccionar al video largo más reciente del CountryTuber Geomangobad llamado Nueva teoría de Countryballs. Y bueno, como no quiero alargar la introducción, empecemos a ver este video. Durante años, el universo de los Countryballs ha estado lleno de misterios sin respuesta, un ejemplo es el interior de los Countryballs. Aunque ya existen hipótesis que intentan explicar su estructura interna, he identificado problemas críticos, que impiden que estos modelos logren el cometido de establecer una anatomía funcional para los Countryballs. Bueno, la verdad es que sí sigue siendo un misterio cómo sería el interior de las Countryballs, pero si soy sincero, no le doy importancia a ese tema. Además, no existe un marco claro en el cual podamos responder preguntas del estilo: ¿qué tamaño tienen los Countryballs? ¿O cómo pueden tomar cosas sin brazos? ¿Por qué en un cómic salen como 20 Mexicoballs? Estas preguntas han estado flotando por la comunidad de los Countryballs desde hace ya mucho tiempo. Pero hoy, todo eso cambia. Este video no es una simple teoría inventada a la ligera. Es la presentación oficial de un modelo completo y riguroso, hecho por mí, Geomangobad, donde propongo una base lógica, coherente, pero sobre todo, fiel al canon Polandball, para lograr de una vez por todas, explicar cómo funcionan las Countryballs por dentro y por fuera, su forma de moverse, su forma de manipular los objetos, su tamaño, absolutamente todo. Oh my god, esto va a ser épico, papus. En la descripción de este video, y en el comentario fijado, encontrarán el enlace al documento que fundamenta todo este modelo, pues este video es solo un resumen de todo lo que está palpado en ese documento. Mi objetivo es formalizar las reglas que rigen el universo Countryball, estableciendo una base que pueda ser usada por otros miembros de la comunidad para expandir de forma coherente este universo. Antes de empezar con la teoría, quiero hacer un llamado a la acción, quiero que lean el documento. Mucho texto. Y vean este video entero, y que refuten la teoría, modifíquenla, expándanla, literalmente de eso se trata, la teoría no es perfecta ni mucho menos, e incluso yo ya estoy mentalizado a que será desechada en un 2×3, más que la propia teoría y la explicación del universo Polandball en sí mismo, yo busco que sean curiosos, que tomen mi teoría y la usen como base o inspiración para sus modelos, o en cambio, que refuten mi teoría y que creen una mucho mejor que responda a preguntas que aún no sabemos cuáles son. Ahora sí mis frutas, sin más relleno, que comience este video. Vamos de lleno a responder preguntas, y esta es una que si te pones a pensar nadie se la había preguntado con tanta seriedad, al menos no conozco a ninguno, pues busqué, y no encontré a nadie que hablara de esto, solo a un usuario en Reddit que se hacía la misma pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el tamaño de los Countryballs? Pues si te pones a pensar, esto es algo fundamental que nadie ha abordado ni establecido reglas, es decir, era un terreno baldío hasta ahora, pues mi modelo logra definir el tamaño de los Countryballs. Es sensato asumir que las Countryballs de los países más grandes como Rusia, serán más grandes que las Countryballs de países más pequeños como lo es el Vaticano. Pero entonces ¿por qué en los vídeos de Countryballs y algunos cómics, las Countryballs tienen el mismo tamaño sin importar el país? Esto significa que hay una relación directa entre el área del territorio de un país, y el tamaño de su Countryball. Para mi modelo de tamaños de Countryballs, como variable principal es así, el área en kilómetros cuadrados del territorio de un país. Sé que les aburren las matemáticas pero esto es rápido, la ecuación que te dice el volumen en kilómetros cúbicos de una Countryballs es la siguiente. ¿Qué es esto? Oh, what the fuck? What the fuck, mi cerebro? Donde A mayúscula, es el área del territorio del país al que representa la Countryballs. Aquí tenemos también la fórmula para encontrar el radio de una Countryballs en kilómetros. El desarrollo y deducción de las fórmulas está en el documento del comentario fijado y la descripción.
De este modo, utilizando las fórmulas anteriores, he logrado hacer una tabla que muestra algunos tamaños de Countrybals populares. También quiero añadir que he creado fórmulas que aplican a Countrybals no esféricas. Por ejemplo, esta es la fórmula que te permite obtener en kilómetros la arista de una Countrybal cúbica en función al área, y esta es la que te permite obtener el volumen de una Countrybal cúbica. Hay Countrybals como Kazajistán que son prismas rectangulares, pero no te preocupes, que también he ideado fórmulas que te permiten encontrar el largo, ancho y alto de una Countrybal prismática rectangular, además de también una fórmula para hallar su volumen en kilómetros cúbicos, donde R minúscula representa la relación de aspecto entre el largo y el alto. Con estas fórmulas, he logrado encontrar el tamaño de Israel Cube, y el tamaño de Kazajistán Brick. También hice este esquema de Rusia Val y el monte Everest, para que se den una idea de qué tamaño tiene Rusia. ¿Qué? Aquí es cuando surge una nueva pregunta: si las Countrybals ocupan espacio, ¿cuál es su masa? Tranquilos chicos, que también ya me encargué de eso. En mi modelo, asumimos que todas las Countrybals tienen la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y utilizando la definición de densidad, la cual es masa entre volumen, despejamos la masa y listo. Según la fórmula ya despejada, la masa es igual a la densidad multiplicada por el volumen. Aquí tienen una tabla de volumen, masa y peso de algunas Countrybals populares. Según los cálculos, la Countrybal de Polonia posee la masa de 3.29 pirámides de Keops, lo cual es razonable. ¡Gordo! En la comunidad de los Countrybals ya existen ciertos modelos previos bastante creativos que han intentado explicar la estructura interna de nuestros amigos los Countrybals. Por ejemplo, un usuario en Reddit, de nombre Horsania Animations, creó un modelo que trata de explicar el funcionamiento interno de los Countrybals, el cual establece que los Countrybals por dentro son células. En este modelo las Countrybals poseen núcleo, cromosomas, vacúolas, demás orgánulos y una membrana que las contiene. Sin embargo, el modelo es inviable debido a un problema crítico. Las células reales obtienen oxígeno por el proceso termodinámico de la difusión de los gases, por el cual las moléculas de un gas se mueven desde áreas de alta concentración a áreas de baja concentración, hasta que logran distribuirse de manera uniforme en el espacio disponible. De este modo, el oxígeno, necesario para la respiración celular, ingresa a la célula a través de la membrana celular por difusión, moviéndose de una zona donde su concentración es alta a una zona donde es más baja. Sin embargo, este es un proceso eficaz únicamente a escalas microscópicas, pues la ley del cuadrado cubo te dice que al aumentar el tamaño, el volumen crece más rápido que la superficie. Espera, porque hablamos de cubos en un video de Countrybals. En ese sentido, en las células pequeñas, la alta relación superficie-volumen facilita el intercambio gaseoso, pero a escalas macroscópicas, la superficie relativa es insuficiente para la difusión efectiva de oxígeno. Por ello, la Countrybal moriría asfixiada. Para que el modelo de Horsania Animations funcione, las Countrybals deberían ser microscópicas, y sabemos que no es así. Sin embargo, más adelante tomaremos conceptos funcionales de este modelo. Llegamos al modelo anatómico más popular en la comunidad de los Countrybals. Este modelo nos dice que las Countrybals son por dentro, similares a los seres humanos y animales, al poseer huesos, órganos como el cerebro o corazón, y todos los sistemas, como el circulatorio o nervioso. Este a primera vista puede ser el modelo más plausible, pero existen también ciertos problemas estructurales críticos en él. Primeramente, ¿por qué las Countrybals tienen órganos, mientras que los Planetbals no, y estos últimos funcionan sin problema? Pues recordemos que los Planetbals están compuestos de capas físicas, como núcleo, manto y corteza, al ser objetos físicos reales, y no requieren sistemas biológicos para vivir dentro del universo Planetbal. Es decir, si los Planetbals no necesitan órganos, las Countrybals tampoco deberían, al formar parte del mismo universo. Los órganos son prescindibles con la existencia de los Planetbals. Además, tenemos otro problema que vuelve a involucrar a la ley del cuadrado cubo, el cual es la temperatura corporal. La superficie de un organismo se encarga de disipar la temperatura interna del mismo, mientras que el volumen, donde están todos los sistemas y órganos, produce calor, el cual eleva la temperatura interna del organismo.
Sin embargo, si tomamos como cierto el modelo que creamos para determinar el tamaño de las Countrybals, la ley del cuadrado cubo haría que las Countrybals se achicharren por dentro, ¿qué va? Si yo estoy bastante bien. Como que hace bastante calor, ¿no creen? Pues el volumen sería mucho mayor a su superficie, lo que haría que se produjese un calor interno excesivo, elevando así la temperatura de la Countrybal y matándola al instante. Además, déjenme les recuerdo que Panamábal se le representa partida a la mitad por el canal de Panamá, y aún así sigue viviendo tranquilamente. Esto sería imposible con el modelo de órganos. Además, tenemos la existencia de Israel Cube, el cual oficialmente es un hipercubo de 4 dimensiones. En palabras más sencillas, un cubo transparente y hueco. Además de que en algunos cómics se le dibuja con Palestinaval encerrada dentro de él, terminando por invalidar el modelo de órganos internos, pues Israel no posee órganos al ser hueco por dentro, y aún así vive normal como una Countrybal común y corriente. Pero pinche remango, ¿tú qué modelo interno propones el cual no sufra de estos problemas? Espérate mugre sandía, todavía no acabo. Antes de explicar mi modelo del interior de las Countrybals, debemos resolver una pregunta clave y uno de los huecos narrativos más notorios del universo y la geopolítica de los Countrybals. ¿Por qué existen múltiples Countrybals con la misma bandera? Bueno, eso tal vez se debería al caso sobre que la Countrybal sola representa un país, pero cuando son más de una misma Countrybal, estaría representando a la población o individuos de ese país. Pues para responder a esta incógnita, debemos hacer una distinción muy importante entre dos tipos de Countrybals que he identificado. Los dos tipos de Countrybals son las Countrybals entidad y las Countrybals unidad poblacional. Las Countrybals entidad representan la totalidad del país, estado, nación o territorio correspondiente. Es decir, son la forma entera de una entidad política, y todo lo que hemos visto sobre el volumen, se aplica exclusivamente a este tipo. Por otro lado, las Countrybals unidad poblacional, constituyen la unidad mínima del universo Countrybal, el individuo. Son el análogo de las personas en el mundo real. Estas Countrybals, al reunirse en número suficiente, forman el tejido económico, cultural y político que da vida a las Countrybals de tipo entidad. Esto logra explicar la presencia de 800 múltiples Countrybals con la misma bandera, pues son ciudadanos individuales del mismo país. En cómics o fanarts, muchos Countrybals suelen representarse del tamaño de una mano humana, por ende las Countrybals de tipo unidad poblacional tienen un diámetro aproximado de entre 10 a 20 centímetros, y en caso de Countrybals no esféricas, se utiliza una arista equivalente. Para conservar la coherencia estructural, asumimos que estas Countrybals también poseen una densidad de 1000 kilogramos entre metro cúbico, igual a la de las Countrybals entidad. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Ahora sí mis frutas, llegó el momento de explicar qué tienen las Countrybals por dentro, y no es nada más, ni nada menos que capas. Resulta acertado elaborar un modelo unificado, que logre explicar el interior de tanto los Planet Balls, como los pinches Countrybals. El que los Planet Balls tengan capas físicas como estructura interna, y funcionen perfectamente de esa manera, abre la puerta a que las Countrybals por dentro tengan también capas. Sin embargo, estas capas no serían físicas, como la corteza o el manto, sino estructurales, al un país ser una estructura social, económica y política. Primeramente, las Countrybals entidad, al definirse como la totalidad de un país, estado, nación o territorio, deben estar internamente compuestas por los mismos elementos que componen una nación. Elementos como la cultura y población, gobierno, fuerzas armadas, industria y demás componentes, deben estar presentes en nuestro modelo. Estas partes las vamos a organizar a manera de capas, para mantener coherencia con los Planet Balls, y así lograr unificar el funcionamiento de ambas entidades. De esta forma, hay que tomar todo lo que compone a un país, e incrustarlo en el interior de las Countrybals. Identificamos 8 capas diferentes que van a componer a todas las Countrybals entidad, las cuales son, de la más externa a más interna. Bandera. La bandera es la capa más externa de una Countrybal, es el máximo símbolo de una nación y la única capa visible desde fuera. Territorio. El territorio es la capa que se forma gracias a las tierras del país o entidad política. Recursos naturales y biodiversidad.
Los recursos naturales y biodiversidad es la capa que envuelve todo lo que se encuentra dentro del territorio soberano. Economía. La economía es la capa que engloba todas las actividades y datos económicos del país. Industria. La capa de la industria se define como toda la infraestructura, manufactura y producción del país o entidad política. Fuerzas armadas. Esta capa engloba todo el ejército y poder armamentístico de la nación. Gobierno. Esta capa es la que controla todos los aspectos de la countrybal. Y por último, cultura y población. Esta capa funge como el núcleo de la countrybal, pues la población es la que crea las estructuras que dan forma a un país. El gobierno puede caer, sin embargo la población seguirá y podrá crear un nuevo gobierno. Además, la cultura representa la identidad nacional de la countrybal y forma también parte del núcleo. Esta última es básicamente la esencia de un país. Una countrybal puede tener muchos tipos de cultura en el núcleo, pues existen muchas naciones multiculturales. Pero pinches remango, ¿qué pasa con los países que no son esféricos? Además habías dicho que Israel es sueco, por ende no puede tener capas dentro. Deja de mamar sandía, justo iba a ese punto. Para las countrybals no esféricas, sus capas adoptan la forma de la countrybal. Y para el caso de Israel, puesto que Israel es un hipercubo y ocupa 4 dimensiones, podemos establecer que sus capas son cúbicas, pues tiene esa forma. Además, sus capas serán transparentes, y puesto que es un hipercubo que actúa en 4 dimensiones, estas no van a interactuar físicamente con las demás countrybals, lo que hace que Palestinaval pueda estar dentro, y a primera vista parezca que está hueco. Es decir, no es que Israel Cupe sea hueco, sino que en este modelo, sus capas actúan en 4 dimensiones espaciales, lo que provoca que no puedan interactuar con la luz, por eso es transparente, ni tampoco con la materia, por eso puede tener a Palestinaval dentro. Además, es necesario mencionar que las countrybals de tipo entidad no se reproducen, puesto que las entidades políticas no lo hacen. Lo que sí hacen, es fragmentarse en entidades más pequeñas, o unificarse con otras entidades, mediante procesos de balcanización y anexión. Debemos establecer el postulado de que las capas de los countrybals no se pueden aislar, esto es debido a que cuando una countrybal entidad se fragmenta, sus pedazos, tengan la forma que tengan, se deformarán hasta formar una esfera u otra forma, y sus capas se adaptarán a la nueva forma. Además, si el pedazo de countrybal no contiene alguna capa, esta surgirá en el nuevo pedazo. Es como un imán, no se pueden aislar los polos de un imán, al mismo tiempo que no se pueden aislar las capas de una countrybal. También considero importante recalcar que no todas las countrybals poseen todas las 8 capas, por ejemplo, Costa Rica no posee la capa de fuerzas armadas puesto que no tiene ejército. Entidades sin territorio como la Orden de Malta, no van a poseer la capa de territorio, etc. En el caso de las unidades poblacionales, estas estarán compuestas por solo 2 capas. La bandera, que por lo general es la bandera del país al que pertenecen, y la capa de cultura y población, que rellena al countrybal, la cual está formada de, a lo que yo llamo, material abstracto homogéneo. Como las countrybals de tipo unidad poblacional son análogas a las personas, estas sí se van a poder reproducir. Vamos a recuperar el concepto de la bipartición del modelo de la célula de Horsania Animations, para incrustarlo en las unidades poblacionales, y así se puedan reproducir, representando el crecimiento demográfico de un país o entidad política. Resolvamos rapidísimo otra pregunta. ¿Cómo comen los countrybals? Pues en múltiples cómics de Polandval se observa cómo las countrybals comen alimentos. Dentro del marco de esta teoría, la ingestión se realiza mediante la capa externa de la bandera, la cual permite engullir y descomponer la materia para integrarla a las capas internas. Este proceso aplica tanto para las countrybals unidad poblacional como para las entidades. La locomoción se define como el estudio de las formas de movimiento de los seres vivos. En ese sentido, debido a la esfericidad de las countrybals, es sensato asumir que se mueven rodando. Esta es la forma de locomoción que menos energía gastaría, y la más eficiente. Rodar aplica para tanto las countrybals entidad como para las unidades poblacionales. En ese sentido, los ojos de la countrybal estarían desacoplados de este sistema de rotación, siendo su movimiento independiente al resto de las capas de las countrybals. Esto les permite ver hacia adelante, o hacia cualquier lado sin problema mientras se encuentran rodando. Pero, ¿por qué no se ve que las countrybals den vueltas?
Fácil, eso se soluciona con un postulado sencillo. Los colores de la bandera de los Countrybals se ajustan automáticamente en sentido contrario a la rotación. Esto hace que a simple vista parezca que no ruede, sin embargo sí lo hace, solo que los colores de su bandera se van ajustando en todo momento en sentido inverso a la rotación. Es importante señalar que la capa de la bandera si rota junto a la Countrybal, lo que rota en sentido inverso son los colores de la bandera, más no la capa de la bandera. También cabe aclarar que algunas veces si se ve que las Countrybals rueden, esto se soluciona estableciendo que las Countrybals pueden activar o desactivar su sistema de ajuste de rotación de los colores de la bandera a placer. Los accesorios como sombreros, pajaritas, bufandas, gafas y demás ropa, son también independientes de este sistema de rotación. De ese modo, logramos establecer una locomoción lógica e intuitiva para nuestros amigos los Countrybals. Para el caso de Countrybals no esféricas, su locomoción será el arrastre, y es necesario que sea así para resolver otra pregunta. En el universo Polandval, queda otra incógnita aún sin respuesta. ¿Cómo pueden manipular objetos, si no tienen manos? ¿Cómo que no tenemos manos? Entonces, ¿qué son estas? Esto se soluciona de forma natural con la forma de locomoción que acabamos de ver, pues existe algo llamado fricción. La Countrybal al rodar genera fricción con el suelo. Antes de continuar, proponemos un postulado que aplica a todo tipo de Countrybals. La superficie de los Countrybals es aislante. Esto es debido a que los materiales aislantes son susceptibles a la electricidad estática, pues tienden a acumular cargas eléctricas en su superficie cuando se frotan. De esa forma, las Countrybals por el simple hecho de moverse, estarán generando electricidad estática en su superficie, la cual pueden manipular a placer. Para tomar objetos, las Countrybals usarán cargas distintas entre su superficie y la superficie del objeto. Si una Countrybal desea dejar caer un objeto, puede simplemente suprimir su electricidad estática, y si desea arrojar un objeto, puede intercambiar las cargas de lugar de forma casi inmediata, para hacer que su superficie tenga igual carga que la superficie del objeto, y así repelerlo. Si una Countrybal permanece mucho tiempo en reposo, perderá su capacidad de manipular objetos. De ese modo, una Countrybal debe moverse periódicamente para cargar su superficie. Es importante establecer que, las cargas eléctricas acumuladas en la superficie de las Countrybals son independientes a su rotación. Este postulado es fundamental, ya que permite que una Countrybal pueda manipular objetos con precisión incluso mientras rueda. Es decir, la rotación no afecta la ubicación relativa de la carga con respecto al objeto. Esta misma propiedad explica por qué los accesorios externos no giran junto con el cuerpo de la Countrybal. Además, como las Countrybals no esféricas se mueven con arrastre, generan también mucha fricción con el suelo y les permite cargar su superficie. El sistema de entrelazamiento jerárquico, o SEG, es el modelo que explica cómo se relacionan entre sí las Countrybals de distintos niveles, sin necesidad de que estén contenidas unas dentro de otras. En lugar de imaginar que la Countrybal entidad de una provincia está dentro físicamente de la Countrybal entidad de su país, el SEG plantea que cada capa de una Countrybal de subdivisión está entrelazada con la capa correspondiente de la Countrybal nacional. Por ejemplo, la capa económica de Texas Val afecta y está conectada a la capa económica de USA Val. Y USA Val, a su vez, está entrelazada con organizaciones internacionales como la OTAN o la ONU. Este sistema crea una red flexible y lógica de relaciones, a lo que llamaremos red del sistema de entrelazamiento jerárquico, o RSEG, que también incluye a las Countrybals unidad poblacional, situadas en el nivel más bajo de la jerarquía, las cuales están entrelazadas tanto con la Countrybal entidad de su provincia de forma directa, como con su Countrybal de entidad de país de manera indirecta, y también con las Countrybals de organización a la que pertenezca su país. Por defecto, las unidades poblacionales adoptan la bandera de su país, pero si una unidad poblacional está en una acción que la identifica más con su provincia o con una organización internacional, adoptará temporalmente esa bandera en lugar de la nacional. ¿El para qué cosa de quién? Esto permite explicar por qué vemos en los cómics Countrybals con la misma bandera, pero de provincias y no de países, como por ejemplo una guerra de independencia de un estado para ese caso, o un ejército de Countrybals con la bandera de la OTAN para el caso de organizaciones internacionales. Además explica el cómo vemos entidades como la ONU interactuando con países sin que haya contradicción.
En resumen, el Seijutsu Red nos da una forma coherente de entender cómics, guerras, alianzas y transformaciones, sin la necesidad de meter Countrybals unas dentro de otras, como proponían otros modelos. Antes de concluir este video, quiero ponerme de rodillas y pedir perdón, de la manera más sincera posible, a la Wikipolandval hispana. Durante años, los he insultado, los he denigrado, les escupí en la cara, y he tratado de imponer una regla estúpida, sin sentido, inventada solo para rascar visitas. He sido racista, neonazi, autoritario, arrogante. Y he hablado sin saber absolutamente nada sobre cómo funciona la wiki, sus tradiciones o sus miembros. He sido un inculto total. Llegué con soberbia, sin respeto, creyéndome superior, y traté de imponerme a la fuerza, queriéndolos segregar a todos. Por mucho tiempo, he sido el cáncer de la comunidad hispana de los Countrybals. No estuve a la altura de los ideales de creatividad y respeto que profesa la Wikipolandval hispana. Por eso hoy pido perdón, a Taximus, a Multimobline, y a todos los miembros a los que violenté e insulté. Y también quiero dejar algo en claro, la última palabra la tiene la Wikipolandval hispana, los del Reddit de Polandval, y las autoridades en el mundo de los Countrybals. No estoy aquí para imponer nada. Nadie está obligado a usar este modelo. Cada quien puede hacer sus Countrybals como quiera, por dentro y por fuera. Este trabajo solo busca aportar algo útil, que puede o no ser aceptado. Pero sobre todo, hago un último llamado a la acción. Refútenlo, modifíquenlo, expándanlo, destrúyanlo si es necesario, pero háganlo por el bien de la comunidad. Porque los Countrybals merecen ser respetados, pensados y amados. Y si este modelo algún día es refutado por algo mejor, yo no voy a estar molesto. Al contrario. Voy a estar feliz. Porque para refutarlo, habrá que crear una teoría aún más fuerte, más profunda, más coherente. Y si eso pasa, la comunidad solo habrá crecido. Y yo, aunque esté lejos, sabré que valió la pena. Ese es un verdadero hombre. Nada mal con todos los puntos que Geomangoval dio en este video. Aunque tengo una duda. Geomangoval, si estás viendo esto, tengo una duda. Si los Countrybals tienen las capas que mencionaste, y mi Countrybal se basa en esta imagen, ¿de qué son mis capas? Y bueno mis bolas cósmicas, hasta aquí estaría el vídeo de hoy, espero que haya sido de su agrado, dejen en los comentarios alguna sugerencia para el siguiente video largo, y nos veremos hasta la próxima. Chao chao.